Desde el principio de los tiempos, la muerte ha sido la única certeza para todos los que pisan esta tierra. Reyes, sabios, guerreros, no importa su poder, su riqueza o su legado, tarde o temprano, todos enfrentan el mismo final. Todos, excepto uno. Su nombre apenas ocupa unas líneas en las antiguas escrituras, pero su historia ha desafiado la comprensión humana durante milenios. Enoc, un hombre envuelto en un misterio tan profundo que incluso la muerte no pudo tocarlo. No era famoso, no era guerrero, no levantó templos ni gobernó naciones, pero hizo algo que pocos se atreven a intentar. Caminó con Dios, día tras día, año tras año, mientras los hombres perseguían placeres, riquezas y poder. Enoc caminaba, silencioso, determinado, buscando algo que el mundo había olvidado, mientras las ciudades crecían, mientras el pecado se multiplicaba, mientras el corazón de la humanidad se llenaba de oscuridad. Enoc eligió el sendero menos transitado, y un día, mientras la tierra seguía girando, mientras el mundo vivía y moría, él simplemente desapareció. No fue enfermedad, no fue vejez, no fue guerra, fue Dios. La Biblia lo dice claro. Caminó Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. ¿Qué significa eso? ¿A dónde fue? Porque él. Los antiguos sabios hablaron de su justicia. Los antiguos libros insinúan que Enoc vio cosas que ningún ojo humano debía ver, que escuchó palabras que estremecerían a las naciones, que caminó tan cerca del Creador que el cielo mismo vino por él. Imagina vivir de tal forma que tu comunión con Dios trascienda los límites de la carne y seas arrebatado antes de que la muerte pueda siquiera rozarte. Esta no es solo una historia antigua, es una advertencia, es una invitación, es un misterio que hasta hoy sigue desafiando a los escépticos y estremeciendo a los creyentes. Si quieres conocer la verdad oculta, si deseas descubrir el secreto del hombre que no conoció la muerte, suscríbete ahora. Acompáñanos en este viaje, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu manera de ver la vida y lo que hay después de ella. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y hermosas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: venid, escogámonos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Y Semyaza, que era su líder, les dijo: me temo que en verdad no aceptaréis hacer este acto, y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Y todos le respondieron y dijeron: hagamos todos un juramento, y comprometámonos todos por imprecaciones mutuas a no abandonar este plan, sino a hacer esta cosa. Entonces juraron todos juntos, y se obligaron por imprecaciones mutuas sobre ello, y fueron en total 200, quienes descendieron en los días de Jared en la cumbre del monte Hermón, y lo llamaron Monte Hermón, porque habían jurado y se comprometieron por imprecaciones mutuas sobre él. Y estos son los nombres de sus líderes: Sam, Sariel. Estos son sus jefes de decenas. Y todos los demás, juntamente con ellos, tomaron para sí esposas, y cada uno escogió para sí una, y comenzaron a entrar con ellas y a contaminarse con ellas, y les enseñaron encantos y encantamientos, y el corte de raíces, y les hizo familiarizarse con las plantas, y quedaron embarazadas, y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 3000 els, que consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, ya devorarse la carne unos a otros, ya beber la sangre.
Entonces la tierra puso acusación contra los inicuos, y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, y cuchillos, y escudos, y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y brazaletes, y ornamentos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras preciosas, y toda tintura colorante. Y se levantó mucha impiedad, y cometieron fornicación, y fueron descarriados, y se corrompieron en todos sus caminos. Semjazá enseñó encantamientos y cortes de raíces. Armaros la resolución de encantamientos. Barak y Jal enseñó astrología. Cocabel las constelaciones. Ezequiel el conocimiento de las nubes. Araquiel los signos de la tierra. Shamsiel los signos del sol. Y Sariel el curso de la luna. Y como los hombres perecieron, clamaron, y su clamor subió al cielo. Y entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron desde el cielo, y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y toda la iniquidad que se estaba forjando sobre la tierra. Y se decían unos a otros: la tierra hecha sin habitante clama la voz de su clamor hasta las puertas del cielo. Y ahora a vosotros, los santos del cielo, las almas de los hombres hacen su pleito, diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo. Y dijeron al Señor de los siglos: Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes y Dios de los siglos, el trono de tu gloria está por todas las generaciones de los siglos, y tu nombre santo y glorioso y bendito por todos los siglos. Tú hiciste todas las cosas, y tienes poder sobre todas las cosas, y todas las cosas están desnudas y abiertas a tus ojos, y tú ves todas las cosas, y nada puede ocultarse de ti. Tú ves lo que ha hecho Azazel, que ha enseñado toda injusticia en la tierra, y ha revelado los secretos eternos que estaban preservados en el cielo, que los hombres se esforzaban por aprender. Y Semyaza, a quien tú has dado autoridad para gobernar sobre sus asociados, y se han ido a las hijas de los hombres sobre la tierra, y se han acostado con las mujeres, y se han contaminado, y les han revelado toda clase de pecados, y las mujeres dieron a luz gigantes, y toda la tierra se llenó de sangre e injusticia. Y ahora, he aquí, las almas de los que han muerto están llorando y haciendo su súplica a las puertas del cielo, y sus lamentos han ascendido, y no pueden cesar a causa de los hechos inicuos que se realizan en la tierra. Y tú sabes todas las cosas antes de que sucedan, y tú ves estas cosas y tú las sufres, y tú no nos dices lo que debemos hacer con ellas con respecto a ellas. Entonces escaparán todos los justos, y vivirán hasta que engendren millares de hijos, y todos los días de su juventud y de su vejez completarán en paz. Y entonces toda la tierra será labrada en justicia, y todos serán plantados con árboles, y estarán llenos de bendición. Y todos los árboles deseables serán plantados en ella, y plantarán vides en ella, y la vid que plantarán en ella producirá vino en abundancia. Y en cuanto a toda la semilla que sea sembrada en ella, cada medida de ella llevará 1000, y cada medida de aceitunas dará 10 lagares de aceite. Y limpia la tierra de toda opresión, y de toda injusticia, y de todo pecado, y de toda impiedad, y toda inmundicia que se ha hecho sobre la tierra, quita de sobre la tierra. Y todos los hijos de los hombres se volverán justos, y todas las naciones ofrecerán adoración, y me alabarán, y todos me adorarán. Y la tierra será limpiada de toda contaminación, y de todo pecado, y de todo castigo, y de todo tormento, y nunca más los enviaré sobre ella de generación en generación y para siempre. Y en aquellos días abriré las cámaras de almacenamiento de bendición que están en el cielo, para enviarlas sobre la tierra, sobre el trabajo y el trabajo de los hijos de los hombres,
y la verdad y la paz estarán asociadas por todos los días del mundo y por todas las generaciones de los hombres. Antes de estas cosas, Enoc estaba escondido, y ninguno de los hijos de los hombres sabía dónde estaba escondido, ni dónde moraba, ni qué había sido de él. Y sus actividades tenían que ver con los vigilantes, y sus días eran con los santos. Y yo, Enoc, estaba bendiciendo al Señor de la Majestad y al Rey de las Edades. Y he aquí, los vigilantes me llamaron, Enoc el escriba, y me dijeron: Enoc, tú, escriba de justicia, ve, declara a los vigilantes del cielo que han dejado el alto cielo, el santo lugar eterno, y se han contaminado con mujeres, y han hecho como los hijos de la tierra, y han tomado para sí esposas. Habéis hecho gran destrucción en la tierra, y no tendréis paz ni perdón de pecados, y por cuanto ellos se deleitarán en sus hijos, el asesinato de sus amados ellos verán, y sobre la destrucción de sus hijos ellos lamentarán, y harán súplicas hasta la eternidad. Pero misericordia y la paz no alcanzaréis. Y Enoc fue y dijo: Azazel, no tendrás paz. Una sentencia severa ha salido contra ti para ponerte en cadenas. Y no tendrás tolerancia ni solicitud otorgada a ti, debido a la injusticia que has enseñado, y por todas las obras de impiedad e injusticia y pecado que has mostrado a los hombres. Entonces fui y les hablé a todos juntos, y todos tenían miedo, y el miedo y el temblor se apoderaron de ellos, y me rogaron que les hiciera una petición para que pudieran encontrar el perdón, y que leyera su petición en la presencia del Señor del cielo, porque desde entonces no pudieron hablar con él ni alzar sus ojos al cielo por la vergüenza de sus pecados por los cuales habían sido condenados. Luego escribí su petición y la oración con respecto a sus espíritus y sus obras individualmente, y con respecto a sus peticiones de que deberían tener perdón y largura de días. Y fui y me senté junto a las aguas de Dan, en la tierra de Dan, al sur del oeste de Hermón. Leí su petición hasta que me quedé dormido. Y he aquí, vino a mí un sueño, y cayeron sobre mí visiones, y vi visiones de castigo, y vino una voz mandándome que lo dijera a los hijos del cielo y los reprendiera. Y cuando desperté, vine a ellos, y estaban todos sentados juntos, llorando en Abel-Jail, que está entre el Líbano y Seneser, con sus rostros cubiertos. Y conté delante de ellos todas las visiones que había visto en sueños, y comencé a hablar las palabras de justicia, ya reprender a los vigilantes celestiales. El libro de las palabras de justicia y de la reprimenda de los vigilantes eternos, de acuerdo con el mandato del Santo Grande en esa visión. Vi en mi sueño lo que ahora diré con una lengua de carne y con el aliento de mi boca, que el Grande ha dado a los hombres para conversar con ella y entender con el corazón. Así como Él ha creado y dado al hombre el poder de entender la palabra de sabiduría, así también me ha creado a mí y me ha dado el poder de reprender a los vigilantes, los hijos del cielo. Escribí tu petición, y en mi visión apareció así, que tu petición no te será concedida durante todos los días de la eternidad, y que finalmente se te ha dictado sentencia. Sí, tu petición no se os concederá, y de aquí en adelante no subirás al cielo por toda la eternidad. Y en ataduras de la tierra ha salido el decreto para atarte por todos los días del mundo, y que anteriormente habrás visto la destrucción de tus amados hijos, y no tendrás placer en ellos, sino que caerán delante de ti por la espada, y tu petición por ellos no será concedida, ni tampoco por ti mismo, aunque llores y ores y hables todas las palabras contenidas en el escrito que he escrito. Y la visión me fue mostrada así. He aquí, en la visión las nubes me invitaron, y una niebla me convocó,
y el curso de las estrellas y los relámpagos se apresuró y me apresuró, y los vientos en la visión me hicieron volar y me levantó y me llevó al cielo. Y entré hasta que me acerqué a una pared que está construida de cristales y rodeada de lenguas de fuego, y comenzó a asustarme. Y entré en las lenguas de fuego, y me acerqué a una casa grande que estaba construida de cristales, y las paredes de la casa eran como un piso de mosaico hecho de cristales, y su fundamento era de cristal. Su techo era como el camino de las estrellas y los relámpagos, y entre ellos había querubines de fuego, y su cielo era claro como agua. Una llama de fuego rodeaba los muros, y sus portales resplandecían con fuego. Y entré en esa casa, y estaba caliente como el fuego y fría como el hielo. No había en ella delicias de la vida. El miedo me cubrió, y el temblor se apoderó de mí. Y mientras temblaba y temblaba, caí sobre mi rostro, y vi una visión, y he aquí, había una segunda casa, más grande que la anterior, y todo el portal estaba abierto delante de mí, y estaba hecho de llamas de fuego, y en todos los aspectos sobresalió tanto en esplendor y magnificencia y extensión, que no puedo describirte su esplendor y su extensión. Y su piso era de fuego, y sobre él había relámpagos y el camino de las estrellas, y su techo era también llamas de fuego. Y miré, y vi en él un trono sublime. Su apariencia era como de cristal, y sus ruedas como el sol resplandeciente, y había una visión de querubines, y de debajo del trono salían corrientes de llamas de fuego, de modo que yo no podía mirarlas. Y la gran gloria se sentó sobre él, y su vestidura resplandeció más que el sol, y era más blanca que cualquier nieve. Ninguno de los ángeles podía entrar y podía contemplar su rostro a causa de la magnificencia y la gloria, y ninguna carne podía contemplarlo. El fuego llameante lo rodeaba, y un gran fuego estaba delante de él, y nadie alrededor podía acercarse a él. 10,000 veces 10,000 estaba delante de él, pero no necesitaba consejero. Y los santísimos que estaban cerca de él no partieron de noche ni se apartaron de él. Y hasta entonces había estado postrado sobre mi rostro, temblando, y el Señor me llamó con su propia boca y me dijo: «Ven acá, Enoc, y escucha mi palabra». Y vino a mí uno de los santos y me despertó, y me hizo levantarme y acercarme a la puerta, e incliné mi rostro hacia abajo. Y él respondió y me dijo, y oí su voz: «No temas, Enoc, hombre justo y escriba de justicia. Acércate acá y escucha mi voz, y ve, di a los vigilantes del cielo, que te han enviado a interceder por ellos. Debes interceder por los hombres, y no los hombres por ti. ¿Por qué has dejado el alto, santo y eterno cielo, y te acostaste con mujeres, y te contaminaste con las hijas de los hombres, y tomaste para ti esposas, y te hiciste como los niños de la tierra, y engendraste gigantes como tus hijos? Y siendo vosotros santos, espirituales, viviendo la vida eterna, os habéis contaminado con la sangre de mujeres, y habéis engendrado hijos con la sangre de la carne, y como hijos de los hombres, habéis codiciado la carne y sangre, como también los que mueren y perecen. Por eso también les he dado mujeres, para que las fecunden y engendren hijos de ellas, para que nada les falte en la tierra. Pero tú eras anteriormente espiritual, viviendo la vida eterna, e inmortal por todas las generaciones del mundo. Por tanto, no os he designado esposas, porque en cuanto a los espirituales del cielo, en el cielo está su morada. Y ahora, los gigantes, que son producidos de los espíritus y la carne, serán llamados espíritus malignos en la tierra, y en la tierra será su morada. De sus cuerpos han salido espíritus malignos, porque nacen de los hombres, y de los santos vigilantes es su principio y origen primigenio. Serán espíritus malignos en la tierra,
y espíritus malignos serán llamados. En cuanto a los espíritus del cielo, en el cielo será su morada. Pero en cuanto a los espíritus de la tierra que nacieron sobre la tierra, en la tierra será su morada. Y los espíritus de los gigantes afligen, oprimen, destruyen, atacan, pelean y hacen destrucción en la tierra, y causan problemas. No comen, pero sin embargo tienen hambre y sed, y causan tropiezos. Y estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos procedieron, desde los días de la matanza y destrucción y muerte de los gigantes, de las almas de cuya carne los espíritus, habiendo salido, destruirán sin incurrir en juicio. Así destruirán hasta el día de la consumación, el gran juicio en el que se consumará la era sobre los vigilantes y los impíos. Sí, será consumado por completo. Y ahora, en cuanto a los vigilantes que te han enviado a interceder por ellos, que habías sido en el cielo, diles: habéis estado en el cielo, pero todos los misterios aún no os habían sido revelados, y conocíais los insignificantes, y estos, en la dureza de vuestros corazones, los habéis dado a conocer a las mujeres. Y por estos misterios las mujeres y los hombres obran mucho mal en la tierra. Diles pues: no tenéis paz. Y me tomaron y me llevaron a un lugar en el cual los que estaban allí eran como llamas de fuego, y cuando querían, se aparecían como hombres, y me llevaron a un lugar de oscuridad, ya una montaña cuya cumbre llegaba al cielo, y vi los lugares de las luminarias, y los tesoros de las estrellas y del trueno en las profundidades más lejanas, donde había un arco y flechas de fuego y su aljaba, y una espada de fuego y todos los relámpagos. Y me llevaron a las aguas vivas y al fuego del occidente, que recibe cada puesta del sol. Y llegué a un río de fuego en el que el fuego fluye como agua y se descarga en el gran mar hacia el oeste. Vi los grandes ríos, y llegué al gran río y a la gran oscuridad, y fui al lugar donde ninguna carne camina. Vi las montañas de la oscuridad del invierno, y el lugar de donde fluyen todas las aguas del abismo. Vi las bocas de todos los ríos de la tierra y la boca del abismo. Vi los tesoros de todos los vientos. Vi cómo había provisto de ellos toda la creación y los firmes cimientos de la tierra. Y vi la piedra angular de la tierra. Vi los 4 vientos que sostienen la tierra y el firmamento de los cielos. Y vi cómo los vientos extienden las bóvedas de los cielos y tienen su puesto entre el cielo y la tierra. Estas son las columnas del cielo. Vi los vientos del cielo que giran y llevan la circunferencia del sol y todas las estrellas a su ocaso. Vi los vientos sobre la tierra que llevaban las nubes. Vi los caminos de los ángeles. Vi al final de la tierra el firmamento de los cielos arriba. Y proseguí, y vi un lugar que arde día y noche, donde hay 7 montañas de piedras magníficas, 3 hacia el oriente y 3 hacia el sur. Y en cuanto a aquellos hacia el este, uno era de piedra coloreada, y uno de perla, y uno de jacinto, y aquellos hacia el sur de piedra roja. Pero el del medio llegaba hasta el cielo como el trono de Dios, de alabastro, y la cumbre del trono era de zafiro. Y vi una llama de fuego, y más allá de estas montañas hay una región al final de la gran tierra. Allí se completaron los cielos, y vi un abismo profundo, con columnas de fuego celestial, y entre ellas vi caer columnas de fuego, que eran desmesuradamente semejantes hacia la altura y hacia la profundidad. Y más allá de ese abismo vi un lugar que no tenía el firmamento del cielo arriba, y ninguna tierra firmemente fundada debajo de él. No había agua sobre él, ni pájaros, pero era un lugar desierto y horrible. Vi allí 7 estrellas como grandes montañas ardientes, y cuando inquirí acerca de ellas, a mí el ángel dijo:
Este lugar es el fin del cielo y de la tierra. Esto se ha convertido en una prisión para las estrellas y el ejército del cielo. Y las estrellas que ruedan sobre el fuego son aquellas que han transgredido el mandamiento del Señor al principio de su salida, porque no salieron en sus tiempos señalados. Y se enojó con ellos, y los ató hasta el tiempo en que su culpa debería ser consumada, incluso por 10.000 años. Y Uriel me dijo: aquí estarán los ángeles que se han conectado con las mujeres, y sus espíritus, asumiendo muchas formas diferentes, están profanando a la humanidad, y los desviarán para que sacrifiquen a los demonios como dioses. Aquí se permanecerán hasta el día del gran juicio, en el cual serán juzgados hasta que sean acabados. Y también las mujeres de los ángeles que se descarriaron se convertirán en sirenas. Y yo, Enoc, solo vi la visión, los fines de todas las cosas, y ningún hombre verá como yo he visto. Y estos son los nombres de los santos ángeles que velan. Uriel, uno de los santos ángeles, que está sobre el mundo y sobre el Tártaro. Rafael, uno de los santos ángeles, que está sobre los espíritus de los hombres. Raguel, uno de los santos ángeles que se venga del mundo de las luminarias. Miguel, uno de los santos ángeles, a saber, el que está puesto sobre la mejor parte de la humanidad y sobre el caos. Saracael, uno de los santos ángeles, que está puesto sobre los espíritus que pecan en el espíritu. Gabriel, uno de los santos ángeles, que está sobre el paraíso y las serpientes y los querubines. Remiel, uno de los santos ángeles, a quien Dios puso sobre los que resucitan. Y procedí a donde las cosas estaban caóticas, y vi allí algo horrible. No vi un cielo arriba, ni una tierra firmemente fundada, sino un lugar caótico y horrible. Y allí vi 7 estrellas del cielo unidas en él, como grandes montañas y ardiendo con fuego. Entonces dije: ¿por qué pecado están atados? ¿Y por qué motivo han sido arrojados aquí? Entonces dijo Uriel, uno de los santos ángeles, que estaba conmigo, y era el jefe sobre ellos, y dijo: Enoc, ¿por qué preguntas? ¿Y por qué estás ansioso por la verdad? Estos son del número de las estrellas del cielo, que han transgredido el mandamiento del Señor, y están atados aquí hasta 10.000 años, el tiempo que conllevan sus pecados, se consuman. Y de allí fui a otro lugar, que era aún más horrible que el anterior, y vi una cosa horrible, un gran fuego allí que ardía y ardía, y el lugar estaba hendido hasta el abismo, estando lleno de grandes columnas descendentes de fuego. Ni su extensión o magnitud podía ver, ni podía conjeturar. Entonces dije: qué temible es el lugar y qué terrible de mirar. Entonces me respondió Uriel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, y me dijo: Enoc, ¿por qué tienes tanto miedo y espanto? Y yo respondí: por este lugar espantoso, y por el espectáculo del dolor. Y me dijo a mí: este lugar es la prisión de los ángeles, y aquí estarán presos para siempre. Y de allí fui a otro lugar, y él me mostró en el oeste otra montaña grande y alta y de roca dura, y había en ella 4 huecos, profundos y anchos y muy lisos. Cuán suaves son los lugares huecos y profundos y oscuros a la vista. Entonces respondió Rafael, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, y me dijo: estos lugares huecos han sido creados con este mismo propósito, para que los espíritus de las almas de los muertos se reúnan en ellos. Sí, para que todas las almas de los hijos de los hombres deban reunirse aquí. Y estos lugares han sido hechos para recibirlos hasta el día de su juicio, y hasta su período señalado, hasta que el gran juicio venga sobre ellos. Vi los espíritus de los hijos de los hombres que estaban muertos, y su voz subió al cielo e hizo traje. Entonces le pregunté a Rafael, el ángel que estaba conmigo, y le dije: este espíritu,
¿de quién es?, cuya voz sale y hace traje. Y él me respondió diciendo: este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín mató. Y él hace su juicio contra él hasta que su simiente sea destruida de la faz de la tierra, y su simiente sea aniquilada de la faz de la tierra entre la simiente de los hombres. Entonces pregunté con respecto a él, y con respecto a todos los lugares huecos: ¿por qué como uno separado del otro? Y él me respondió y me dijo: estos tres han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan ser separados. Y tal división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual hay como un manantial de agua brillante. Y tal ha sido hecho para los pecadores cuando mueren y son enterrados en la tierra, y el juicio no ha sido ejecutado sobre ellos en su vida. Aquí sus espíritus serán apartados en este gran dolor hasta el gran día del juicio y castigo y tormento de aquellos que maldicen para siempre, y retribución por sus espíritus. Allí los atará para siempre. Y tal división ha sido hecha para los espíritus de aquellos que hacen su juicio, que hacen revelaciones concernientes a su destrucción, cuando fueron muertos en los días de los pecadores. Tal ha sido hecho para los espíritus de los hombres que no eran justos sino pecadores, que estaban completos en transgresión, y de los transgresores. Ellos serán compañeros, pero sus espíritus no serán muertos en el día del juicio, ni serán resucitados de allí. Entonces bendije al Señor de la gloria y dije: bendito sea mi Señor, el Señor de justicia, que gobierna por los siglos. De allí me fui a otro lugar al oeste de los confines de la tierra, y vi un fuego ardiendo que corría sin descanso. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Y no se detenía de su curso ni de día ni de noche, sino que corría regularmente. Y pregunté diciendo: ¿qué es esto que no descansa? Entonces Raguel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, me respondió y me dijo: este curso de fuego que has visto es el fuego en el oeste que persigue todas las luminarias del cielo. Y de allí me fui a otro lugar de la tierra, y me mostró una montaña de fuego que ardía día y noche. Y fui más allá, y vi 7 magníficas montañas, todas diferentes entre sí, y las piedras de ellas eran magníficas y hermosas, magníficas en su conjunto, de apariencia gloriosa y exterior hermoso. 3 hacia el este, uno fundado sobre el otro, y 3 hacia el sur, uno sobre el otro, y profundos barrancos toscos, ninguno de los cuales se juntaba con otro. Y la 7ª montaña estaba en medio de estos, y los excedía en altura, semejante al asiento de un trono, y árboles fragantes rodeaban el trono, y entre ellos había un árbol como nunca antes había olido,
Ni había entre ellos, ni había otros como él. Tenía una fragancia más allá de toda fragancia. Y sus hojas y flores y madera no se marchitaron para siempre. Y su fruto es hermoso. Y su fruto se parece a los dátiles de una palmera. Entonces dije: cuán hermoso es este árbol, y fragante, y sus hojas son hermosas, y sus flores muy deleitosas en apariencia. Entonces respondió Miguel, uno de los santos y honorables ángeles que estaba conmigo, y era su líder. Y él me dijo: Enoc, ¿por qué me preguntas acerca de la fragancia del árbol? ¿Y por qué deseas saber la verdad? Entonces le respondí diciendo: quiero saber de todo, pero especialmente de este árbol. Y él respondió diciendo: este alto monte que has visto, cuya cima es como el trono de Dios, es su trono, donde se sentará el Santo Grande, el Señor de la Gloria, el Rey Eterno, cuando Él descenderá para visitar la tierra con bondad. Y en cuanto a este árbol fragante, ningún mortal puede tocarlo hasta el gran juicio, cuando Él se vengará de todos y llevará todo a su consumación para siempre. Entonces será dado a los justos y santos. Su fruto será para alimento de los elegidos. Será trasplantado al lugar santo, al templo del Señor, Rey eterno. Entonces se regocijarán y se alegrarán, y en el lugar santo entrarán, y su fragancia estará en sus huesos, y vivirán una larga vida en la tierra, como vivieron tus padres, y en sus días no habrá tristeza ni plaga, o el tormento o la calamidad los tocará. Entonces bendije yo al Dios de gloria, el Rey eterno, que ha preparado tales cosas para los justos, y los ha creado y prometido dárselos. Y fui de allí a la mitad de la tierra, y vi un lugar bendito, en el cual había árboles con ramas que permanecían y florecían de un árbol desmembrado. Y allí vi un monte santo, y debajo del monte, al este, había un arroyo y fluía hacia el sur. Y vi hacia el oriente otro monte más alto que este, y entre ellos un barranco profundo y angosto. En él también corría un arroyo debajo del monte. Y al occidente del mismo había otro monte, más bajo que el primero y de pequeña elevación, y un barranco profundo y seco entre ellos. Y otro barranco profundo y seco estaba en los extremos de los tres montes. Y todos los barrancos eran profundos y angostos, formados de roca dura, y no se plantaron árboles sobre ellos. Y me maravillé de las rocas, y me maravillé del barranco. Sí, me maravillé mucho. Entonces dije: ¿para qué sirve esta tierra bendita, que está completamente llena de árboles, y este valle maldito entre? Entonces Uriel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, respondió y dijo: este valle maldito es para los que son malditos para siempre. Aquí se reunirán todos los malditos que hablan con sus labios contra el Señor, palabras indecorosas, y de su gloria hablan cosas duras. Aquí serán reunidos, y aquí será su lugar de juicio. En los últimos días habrá sobre ellos el espectáculo del justo juicio en presencia de los justos para siempre. Aquí los misericordiosos bendecirán al Señor de la gloria, el Rey eterno. En los días del juicio sobre los primeros, ellos lo bendecirán por la misericordia de acuerdo con la cual les ha asignado su suerte. Entonces bendije al Señor de la gloria y expliqué su gloria y lo alabé gloriosamente. Y de allí fui hacia el este, en medio de la cordillera del desierto, y vi un desierto y estaba solitario, lleno de árboles y plantas, y agua brotó de lo alto, corriendo como un caudaloso curso de agua que fluía hacia el noroeste, hacía subir nubes y rocío por todos lados. Y de allí fui a otro lugar en el desierto, y me acerqué al este de esta cordillera, y allí vi árboles aromáticos que exhalaban fragancia de incienso y mirra, y los árboles también eran semejantes al almendro. Y más allá de estos, fui lejos hacia el este, y vi otro lugar,
un valle lleno de agua. Y allí había un árbol, el color de árboles fragantes como el lentisco. Y en los lados de esos valles vi canela aromática, y más allá de estos procedí al este, y vi otras montañas, y entre ellas había bosques de árboles, y fluía de ellos néctar, que se llama Sarara y Gálbano. Y más allá de estas montañas vi otra montaña al oriente de los confines de la tierra, donde había árboles de áloe, y todos los árboles estaban llenos de estaca, como almendros. Y cuando se lo quemaba, olía más dulce que cualquier olor fragante. Y después de estos olores fragantes, cuando miré hacia el norte sobre las montañas, vi 7 montañas llenas de nardos selectos, y árboles fragantes, y canela y pimienta. Y desde allí crucé las cumbres de todas estas montañas, lejos hacia el este de la tierra, y pasé sobre el mar Eritreo y me alejé de él, y pasé sobre el ángel Zotiel, y llegué al jardín de la justicia, y vi más allá de esos árboles muchos árboles grandes que crecían allí, y de buena fragancia, grandes, muy hermosos y gloriosos, y el árbol de la sabiduría del cual comen y conocen gran sabiduría. Ese árbol es en altura como el abeto, y sus hojas son como las del algarrobo, y su fruto es como los racimos de la vid, muy hermoso, y la fragancia del árbol penetra hasta lejos. Entonces dije, qué hermoso es el árbol, y qué atractivo es su aspecto. Entonces Rafael, el santo ángel, que estaba conmigo, me respondió y dijo, este es el árbol de la sabiduría, del cual tu padre anciano en años y tu anciana madre, que fueron antes de ti, comieron, y aprendieron sabiduría, y sus ojos fueron abiertos, y conocieron que estaban desnudos y fueron echados del jardín. Y de allí fui a los confines de la tierra, y vi allí grandes bestias, y cada una diferente de la otra, y vi pájaros también diferentes en apariencia y hermosura y voz, el uno diferente del otro. Y al este de esas bestias vi los confines de la tierra sobre los cuales descansa el cielo, y los portales del cielo se abren. Y vi cómo salen las estrellas del cielo, y conté los portales de los cuales salen, y anoté todas sus salidas, de cada estrella individual por sí misma, según su número y sus nombres, sus cursos y sus posiciones, y sus tiempos y sus meses, como me mostró Uriel, el santo ángel que estaba conmigo. Él me mostró todas las cosas y me las escribió. También sus nombres me escribió, y sus leyes y sus compañías. Y de allí fui hacia el norte hasta los confines de la tierra. Y allí vi un dispositivo grande y glorioso en los confines de toda la tierra. Y aquí vi 3 portales del cielo abiertos en el cielo. A través de cada uno de ellos pasan los vientos del norte. Cuando soplan hay frío, granizo, escarcha, nieve, rocío y lluvia. Y por un portal soplan para bien, pero cuando soplan por los otros 2 portales es con violencia y aflicción sobre la tierra, y soplan con violencia. Y de allí fui hacia el occidente hasta los confines de la tierra, y vi allí 3 portales del cielo abiertos como los que había visto en el oriente, el mismo número de portales y el mismo número de salidas. Y de allí fui al sur hasta los confines de la tierra, y vi allí 3 portales abiertos del cielo, y de allí venía rocío, lluvia y viento. Y desde allí fui al este hasta los confines del cielo, y vi aquí los 3 portales orientales del cielo abiertos y pequeños portales sobre ellos. A través de cada uno de estos pequeños portales pasan las estrellas del cielo y siguen su curso hacia el oeste por el camino que se les muestra. Y cuantas veces vi, bendije siempre al Señor de la gloria, y seguí bendiciendo al Señor de la gloria, que ha hecho grandes y gloriosas maravillas, para mostrar la grandeza de su obra a los ángeles y a los espíritus y a los hombres, para que puedan alabar su obra y toda su creación, para que puedan ver la obra de su poder
y alabar la gran obra de sus manos y bendecirle para siempre. La segunda visión que vio, la visión de sabiduría, la cual vio Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Y este es el principio de las palabras de sabiduría que alcé mi voz para pronunciar y decir a los que moran en la tierra. Oíd, hombres de antaño, y ved, los que venís después, las palabras del Santo Uno que hablaré ante el Señor de los Espíritus. Sería mejor declarar solo a los hombres de la antigüedad, pero incluso de los que vienen después no negaremos el principio de la sabiduría. Hasta el día de hoy, el Señor de los Espíritus nunca me ha dado tanta sabiduría como la que yo he recibido según mi intuición, según el beneplácito del Señor de los Espíritus, por quien me ha sido dada la suerte de la vida eterna. Ahora me fueron enseñadas 3 parábolas, y alcé mi voz y las conté a los que moran en la tierra. La primera parábola: cuando aparezca la congregación de los justos, y los pecadores serán juzgados por sus pecados, y será echado de la faz de la tierra. Y cuando el justo aparezca ante los ojos de los justos, cuyas obras elegidas dependen del Señor de los Espíritus, y la luz aparecerá a los justos y a los elegidos que moran en la tierra. ¿Dónde, pues, estará la morada de los pecadores? ¿Y dónde el lugar de descanso de aquellos que han negado al Señor de los Espíritus? Bien les hubiera ido si no hubieran nacido. Cuando los secretos de los justos sean revelados, y los pecadores juzgados, y los impíos expulsados de la presencia de los justos y escogidos, desde entonces los que poseen la tierra ya no serán poderosos y exaltados, y no podrán ver el rostro del Santo, porque el Señor de los Espíritus ha hecho aparecer su luz sobre el rostro de los santos, justos y elegidos. Entonces perecerán los reyes y los poderosos, y serán entregados en manos de los justos y santos. Y de ahí en adelante nadie buscará para sí la misericordia del Señor de los Espíritus, porque su vida ha llegado a su fin. Y sucederá en aquellos días que hijos elegidos y santos descenderán del alto cielo, y su simiente será una con los hijos de los hombres. Y en aquellos días, Enoc recibió libros de celo e ira, y libros de inquietud y expulsión, y no se les concederá misericordia, dice el Señor de los Espíritus. Y en aquellos días, un torbellino me arrastró de la tierra y me puso al final de los cielos. Y en aquel lugar vieron mis ojos al elegido de justicia y de fe. Y vi su morada bajo las alas del Señor de los Espíritus. Y la justicia prevalecerá en sus días, y los justos y los elegidos serán sin número delante de él por los siglos de los siglos. Y todos los justos y escogidos delante de él serán fuertes como luces de fuego, y su boca se llenará de bendición, y sus labios exaltan el nombre del Señor de los Espíritus, y la justicia delante de él nunca fallará, y la rectitud nunca fallará ante él. Allí quise morar, y mi espíritu anhelaba aquella morada, y allí vi otra visión, las moradas de los santos y los lugares de descanso de los justos. Aquí mis ojos vieron sus moradas con sus ángeles justos, y sus lugares de reposo con el Santo. Y ellos rogaron e intercedieron, y oraron por los hijos de los hombres, y la justicia fluyó delante de ellos como agua, y la misericordia como el rocío sobre la tierra. Así es entre ellos por los siglos de los siglos, y allí hasta ahora ha sido mi porción, porque así se ha establecido acerca de mí ante el Señor de los Espíritus. En aquellos días alabé y ensalcé el nombre del Señor de los Espíritus con bendiciones y alabanzas, porque Él me ha destinado para bendición y gloria según el beneplácito del Señor de los Espíritus. Por mucho tiempo mis ojos contemplaron aquel lugar, y lo bendije y lo alabé, diciendo: Bendito sea,
y sea bendito desde el principio y por los siglos de los siglos. Y ante Él no hay tregua. Él sabe antes de que el mundo fuera creado lo que es para siempre, y lo que será de generación en generación. Los que no duermen te bendicen, se paran ante tu gloria y bendicen, alaban y exaltan, diciendo: Santo, 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 es el Señor de los espíritus. Él llena la tierra de espíritus. Y aquí mis ojos vieron a todos los que no duermen. Están delante de Él y bendicen y dicen: Bendito seas tú, y bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Y mi rostro fue cambiado, porque ya no podía contemplar. Y después de eso, vi miles de miles y 10.000 veces 10.000. Vi una multitud inconmensurable que estaba ante el Señor de los espíritus. Y en los 4 lados del Señor de los espíritus vi 4 presencias, diferentes de las que no duermen, y aprendí sus nombres, porque el ángel que iba conmigo me dio a conocer sus nombres, y me mostró todas las cosas ocultas. Y oí las voces de esas 4 presencias mientras pronunciaban alabanzas ante el Señor de la gloria. La primera voz bendice al Señor de los espíritus por los siglos de los siglos. Y la segunda voz oí bendiciendo al elegido y a los elegidos que dependen del Señor de los espíritus. Y la tercera voz oí orar e interceder por los que moran en la tierra, y suplican en el nombre del Señor de los espíritus. Y escuché la cuarta voz defendiéndose de los Satanás y prohibiéndoles venir ante el Señor de los espíritus para acusar a los que moran en la tierra. Después de eso, pregunté al ángel de la paz que iba conmigo, quien me mostró todo lo que está escondido. ¿Quiénes son estas 4 presencias que he visto y cuyas palabras he oído y escrito? Y me dijo: Este primero es Miguel, el misericordioso y paciente, y el segundo, que está encargado de todas las enfermedades y todas las heridas de los hijos de los hombres, es Rafael, y el tercero, que está encargado de todos los poderes, es Gabriel, y el cuarto, que está encargado del arrepentimiento para la esperanza de los que heredarán la vida eterna, se llama Fanuel. Y estos son los 4 ángeles del Señor de los espíritus, y las 4 voces que escuché en aquellos días. Y después de eso, vi todos los secretos de los cielos, y cómo se divide el reino, y cómo se pesan en la balanza las acciones de los hombres. Y allí vi las mansiones de los elegidos y las mansiones de los santos. Y mis ojos vieron allí a todos los pecadores expulsados de allí, que niegan el nombre del Señor de los espíritus, y siendo arrastrados, y no podían permanecer por el castigo que procede del Señor de los espíritus. Y allí mis ojos vieron los secretos del relámpago y del trueno, y los secretos de los vientos, cómo se dividen para soplar sobre la tierra, y los secretos de las nubes y el rocío. Y allí vi de dónde proceden en ese lugar, y de dónde saturan la tierra polvorienta. Y allí vi cámaras cerradas de las cuales se dividen los vientos, la cámara del granizo y los vientos, la cámara de la niebla y de las nubes, y su nube se cierne sobre la tierra desde el principio del mundo. Y vi las cámaras del sol y la luna, de dónde proceden y a dónde vuelven, y su glorioso regreso, y como uno es superior al otro, y su órbita majestuosa, y como no abandonan su órbita, y no añaden nada a su órbita ni le quitan nada, y se mantienen fieles unos a otros, de acuerdo con el juramento por el que están unidos. Y primero sale el sol y recorre su camino según el mandamiento del Señor de los espíritus, y poderoso es su nombre por los siglos de los siglos. Y después de eso vi el camino oculto y el visible de la luna, y ella cumple el curso de su camino en ese lugar de día y de noche, uno ocupando una posición opuesta al otro ante el Señor de los espíritus. Y dan gracias y alabanza y no descansan, porque para ellos es su acción de gracias descanso. Porque el sol cambia a menudo por una bendición o una maldición, y el curso del camino de la luna es luz para los justos y tinieblas a los pecadores en el nombre del Señor, quien hizo una separación entre la luz y la oscuridad,
y dividió los espíritus de los hombres, y fortaleció el espíritu de los justos en el nombre de su justicia. Porque ningún ángel estorba y ningún poder puede estorbar, porque él nombra un juez para todos ellos y él los juzga a todos delante de él. La sabiduría no encontró lugar donde pudiera morar. Entonces le fue asignada una morada en los cielos. Salió la sabiduría para hacer su morada entre los hijos de los hombres, y no halló morada. La sabiduría volvió a su lugar y se sentó entre los ángeles. Y la injusticia salió de sus aposentos, a quien ella buscó no encontró. Y habitó con ellos como lluvia en un desierto y rocío sobre una tierra sedienta. Y vi otros relámpagos y las estrellas del cielo, y vi cómo los llamaba a todos por sus nombres y le escuchaban. Y vi cómo se pesan en una balanza justa según sus proporciones de luz, vi la anchura de sus espacios y el día de su aparición, y cómo su revolución produce relámpagos, y vi su revolución según el número de los ángeles, y cómo se mantienen fieles unos a otros. Y le pregunté al ángel que iba conmigo que me mostró lo que estaba escondido. ¿Qué es esto? Y me dijo, el Señor de los Espíritus te ha mostrado su significado parabólico. Estos son los nombres de los santos que moran en la tierra y creen en el nombre del Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. También vi otro fenómeno con respecto a los relámpagos, como algunas de las estrellas surgen y se convierten en relámpagos y no pueden separarse de su nueva forma. Y esta es la segunda parábola de los que niegan el nombre de la morada de los santos y del Señor de los Espíritus. Y al cielo no subirán, y sobre la tierra no vendrán. Tal será la suerte de los pecadores, quienes han negado el nombre del Señor de los Espíritus, quienes son así preservados para el día del sufrimiento y de la tribulación. En ese día mi elegido se sentará en el trono de la gloria y probarán sus obras, y sus lugares de descanso serán innumerables. Y sus almas se fortalecerán dentro de ellos cuando vean a mis elegidos, y los que han invocado mi glorioso nombre. Entonces haré que mi elegido more entre ellos. Y transformaré el cielo y lo haré eterna bendición y luz. Y transformaré la tierra y la convertiré en una bendición, y haré que mis escogidos moren en ella, pero los pecadores y los malhechores no pondrán pie en él. Porque he provisto y saciado de paz a mis justos y los he hecho morar delante de mí. Pero para los pecadores hay juicio inminente conmigo, y los destruiré de sobre la faz de la tierra. Y allí vi a uno que tenía una cabeza de días, y su cabeza era blanca como la lana. Y con él estaba otro ser cuyo rostro tenía la apariencia de un hombre, y su rostro estaba lleno de gracia, como el de los santos ángeles. Y le pregunté al ángel que iba conmigo y me mostró todas las cosas ocultas acerca de aquel Hijo del Hombre, quién era y de dónde era, y por qué se fue con la cabeza de los días. Y él respondió y me dijo, este es el Hijo del Hombre que tiene justicia, en quien mora la justicia, y quien revela todos los tesoros de lo que está escondido. Porque el Señor de los Espíritus lo ha elegido, y cuya suerte tiene la preeminencia ante el Señor de los Espíritus en rectitud para siempre. Y este Hijo del Hombre a quien has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus tronos, y soltará las riendas de los fuertes, y rompe los dientes de los pecadores. Y derribará a los reyes de sus tronos y reinos, porque no lo ensalzan ni lo alaban, ni reconocen humildemente de dónde les fue otorgado el reino. Y humillará el semblante de los fuertes, y los llenará de vergüenza. Y las tinieblas serán sus moradas, y los gusanos serán su cama. Y no tendrán esperanza de levantarse de sus lechos, porque no ensalzan el nombre del Señor de los Espíritus. Y estos son los que juzgan las estrellas del cielo, y levantan sus manos contra el Altísimo, y pisan la tierra y habitan en ella, y todas sus obras manifiestan injusticia, y su poder descansa sobre sus riquezas, y su fe está en los dioses que han hecho con sus manos, y niegan el nombre del Señor de los Espíritus. Y persiguen las casas de sus congregaciones y a los fieles que se aferran al nombre del Señor de los Espíritus. Y en aquellos días habrá subido la oración de los justos, y la sangre de los justos de la tierra ante el Señor de los Espíritus. En aquellos días los santos que habitan arriba en los cielos se unirán con una sola voz y suplicarán y orarán y alabarán, y darán gracias y bendecirán el nombre del Señor de los Espíritus por la sangre de los justos que ha sido derramada, y para que la oración de los justos no sea en vano ante el Señor de los Espíritus, para que se les haga juicio y que no tengan que sufrir para siempre. En aquellos días vi a la cabeza de los días cuando se sentó en el trono de su gloria, y los libros de los vivos fueron abiertos ante él. Y todo su ejército que está arriba en los cielos y sus consejeros estaban delante de él. Y los corazones de los santos se llenaron de alegría,
porque se había ofrecido el número de los justos, y la oración de los justos había sido escuchada, y la sangre de los justos ha sido requerida ante el Señor de los Espíritus. Y en ese lugar vi la fuente de justicia que era inagotable, y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría, y todos los sedientos bebieron de ellas y se llenaron de sabiduría, y sus moradas estaban con los justos, santos y escogidos. Y en aquella hora fue nombrado el Hijo del Hombre en presencia del Señor de los Espíritus, y su nombre ante la cabeza de los días. Sí, antes de que se crearan el sol y las señales, antes de que se hicieran las estrellas del cielo, su nombre fue nombrado ante el Señor de los Espíritus. Será para los justos un bastón en el que se apoyen y no caigan, y él será la luz de los gentiles y la esperanza de los que están atribulados de corazón. Todos los moradores de la tierra se postrarán y adorarán delante de él, y alabarán y bendecirán y celebrarán con canto al Señor de los Espíritus. Y por esta razón ha sido elegido y escondido delante de él, antes de la creación del mundo y para siempre. Y la sabiduría del Señor de los Espíritus lo ha revelado a los santos y justos, porque él ha preservado la suerte de los justos, porque han aborrecido y despreciado este mundo de injusticia, y han aborrecido todas sus obras y caminos en el nombre del Señor de los Espíritus, porque en su nombre son salvos, y conforme a su beneplácito ha sido con respecto a la vida de ellos. En estos días se abatirán los reyes de la tierra y los fuertes que poseen la tierra por la obra de sus manos, porque en el día de su angustia y aflicción no podrán salvarse a sí mismos. Y los entregaré en manos de mis escogidos, como paja en el fuego así arderán ante la faz del santo. Como plomo en el agua se hundirán ante la faz de los justos, y no se encontrará más rastro de ellos. Y en el día de su aflicción habrá reposo sobre la tierra, y ante ellos caerán y no volverán a levantarse, y no habrá quien los tome con sus manos y los levante, porque han negado al Señor de los Espíritus y a su ungido. Bendito sea el nombre del Señor de los Espíritus, porque la sabiduría se derrama como el agua, y la gloria no falta ante él para siempre jamás. Porque él es poderoso en todos los secretos de la justicia, y la injusticia desaparecerá como una sombra, y no tienen continuación. Porque el elegido está ante el Señor de los Espíritus, y su gloria es por los siglos de los siglos, y su poder por todas las generaciones. Y en él mora el espíritu de sabiduría, y el espíritu que da perspicacia, y el espíritu de inteligencia y de poder, y el espíritu de los que se durmieron en justicia. Y él juzgará las cosas secretas, y ninguno podrá proferir una palabra mentirosa delante de él, porque él es el elegido ante el Señor de los Espíritus según su beneplácito. Y en aquellos días tendrá lugar un cambio para los santos y elegidos, y la luz de los días morará sobre ellos, y la gloria y el honor se volverán hacia los santos. En el día de la aflicción en que se habrá atesorado el mal contra los pecadores, los justos serán victoriosos en el nombre del Señor de los Espíritus, y hará que los demás sean testigos de esto para que se arrepientan y dejen las obras de sus manos. No tendrán honor en el nombre del Señor de los Espíritus, sin embargo, por su nombre serán salvos, y el Señor de los Espíritus tendrá compasión de ellos, porque su compasión es grande. Y él es justo también en su juicio, y en la presencia de su gloria tampoco la injusticia se mantendrá. En su juicio, los que no se arrepientan perecerán ante él. Y de ahora en adelante no tendré misericordia de ellos, dice el Señor de los Espíritus. Y en aquellos días la tierra también devolverá lo que le ha sido confiado, y el Seol también devolverá lo que ha recibido, y el infierno devolverá lo que debe. Porque en aquellos días se levantará el elegido, y escogerá de entre ellos a los justos y santos, porque se ha acercado el día en que serán salvos. Y el elegido se sentará en aquellos días en mi trono, y su boca derramará todos los secretos de la sabiduría y del consejo, porque el Señor de los Espíritus se los ha dado y lo ha glorificado. Y en aquellos días los montes saltarán como carneros, y las colinas también saltarán como corderos saciados de leche, y los rostros de todos los ángeles en el cielo se iluminarán con alegría. Y la tierra se regocijará, y los justos habitarán en ella, y los elegidos andarán sobre ella. Y después de aquellos días, en aquel lugar donde yo había visto todas las visiones de lo que está oculto, pues me habían llevado en un torbellino y me habían llevado hacia el oeste, allí mis ojos vieron todas las cosas secretas del cielo que serán, una montaña de hierro, y una montaña de cobre, y una montaña de plata, y una montaña de oro, y una montaña de metal blando, y una montaña de plomo. Y pregunté al ángel que iba conmigo, diciendo, ¿qué cosas son estas que he visto en secreto?
Y él me dijo, todas estas cosas que has visto servirán al dominio de su ungido para que él sea poderoso y poderoso en la tierra. Y ese ángel de paz me contestó, diciéndome, espera un poco, y allí se te revelarán todas las cosas secretas que rodean al Señor de los Espíritus. Y estos montes que tus ojos han visto, el monte de hierro, el monte de cobre, el monte de plata, y el monte de oro, y el monte de metal blando, y el monte de plomo, todo esto estará en la presencia del elegido como cera ante el fuego, y como el agua que desciende de lo alto sobre esas montañas, y quedarán impotentes ante sus pies. Y acontecerá en aquellos días que nadie se salvará, ya sea por oro o por plata, y ninguno podrá escapar. Y no habrá hierro para la guerra, ni uno se vestirá con una coraza. El bronce no será de ningún servicio, y el estaño no será estimado, y el plomo no será deseado. Y todas estas cosas serán negadas y destruidas de sobre la faz de la tierra, cuando el elegido se presente ante el rostro del Señor de los Espíritus. Allí mis ojos vieron un valle profundo con bocas abiertas, y todos los que moran en la tierra y el mar y las islas le traerán regalos y muestras de homenaje, pero ese valle profundo no se llenará. Y sus manos cometen iniquidades, y los pecadores devoran a todos los que oprimen sin ley. Sin embargo, los pecadores serán destruidos ante la faz del Señor de los Espíritus, y serán desterrados de la faz de su tierra, y perecerán por los siglos de los siglos. Porque vi a todos los ángeles del castigo morando allí y preparando todos los instrumentos de Satanás. Y le pregunté al ángel de la paz que iba conmigo, ¿para quién están preparando estos instrumentos? Y él me dijo, ellos preparan esto para los reyes y los poderosos de esta tierra, para que así puedan ser destruidos. Y después... Here's to quitting. Quitting the couch for a quick run. Quitting the snooze button for a morning workout. Quitting giving up after 2 weeks. You see, staying committed to your fitness goals isn't easy. But with Apple Watch, you don't have to do it alone. Because Apple Watch gives you real-time motivation, plus advanced metrics that track all your workouts, so you can stick to your New Year's fitness resolutions. And once and for all, quit quitting with Apple Watch. iPhone 11 or later required. De esto, el justo y elegido hará aparecer la casa de su congregación. De ahora en adelante ya no serán estorbados en el nombre del Señor de los Espíritus. Y estos montes no permanecerán como la tierra delante de su justicia, pero los collados serán como fuentes de agua, y los justos descansarán de la opresión de los pecadores. Y miré y me volví a otra parte de la tierra, y vi allí un valle profundo con fuego ardiente. Y trajeron a los reyes y a los poderosos, y comenzaron a arrojarlos a este profundo valle. Y allí mis ojos vieron cómo hicieron estos sus instrumentos, cadenas de hierro de peso inconmensurable. Y le pregunté al ángel de la paz que iba conmigo, diciendo, ¿para quién se están preparando estas cadenas? Y me dijo, estos se están preparando para las huestes de Azazel, para que los tomen y los arrojen al abismo de la condenación completa, y se cubrirán las quijadas con piedras ásperas como lo mandó el Señor de los Espíritus. Y Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel los agarrarán en ese gran día, y los echarán en ese día en el horno ardiente, para que el Señor de los Espíritus pueda vengarse de ellos por su injusticia al convertirse en sujetos a Satanás y descarriando a los que moran en la tierra. Y en aquellos días vendrá el castigo del Señor de los Espíritus, y él abrirá todas las cámaras de las aguas que están sobre los cielos y de las fuentes que están debajo de la tierra. Y todas las aguas se juntarán con las aguas, lo que está sobre los cielos es lo masculino, y el agua que está debajo de la tierra es lo femenino. Y destruirán a todos los que moran en la tierra y a los que habitan debajo de los confines de los cielos. Y cuando hayan reconocido su injusticia que han obrado en la tierra, entonces por estos perecerán. Y después de eso, la cabeza de los días se arrepintió y dijo, en vano he destruido a todos los que moran en la tierra. Y juró por su gran nombre, de ahora en adelante no haré así a todos los que moran en la tierra, y pondré una señal en el cielo, y esto será una prenda de buena fe entre yo y ellos para siempre, mientras el cielo esté sobre la tierra. Y esto está de acuerdo con mi mandato. Cuando haya querido tomarlos de la mano de los ángeles en el día de la tribulación y del dolor, por causa de esto, haré que mi castigo y mi ira permanezcan sobre ellos, dice Dios, el Señor de los Espíritus. Vosotros, reyes poderosos que moráis en la tierra, tendréis que contemplar a mi elegido,
como se sienta en el trono de gloria y juzga a Azazel y a todos sus asociados y a todas sus huestes en el nombre del Señor de los Espíritus. Y vi allí las huestes de los ángeles del castigo yendo, y llevaban flagelos y cadenas de hierro y bronce. Y pregunté al ángel de la paz que iba conmigo, diciendo, ¿a quién van estos que llevan los azotes? Y me dijo, a sus elegidos y amados, para que sean arrojados al abismo del valle. Y entonces ese valle se llenará con sus elegidos y amados, y los días de su vida se acabarán, y los días de su extravío no serán contados desde entonces. Y en aquellos días los ángeles volverán y se lanzan hacia el oriente sobre los partos y los medos. Alborotarán a los reyes, y vendrá sobre ellos espíritu de inquietud, y los levantarán de sus tronos, para que salgan como leones de sus guaridas, y como lobos hambrientos entre sus rebaños. Y ellos subirán y hollarán la tierra de sus escogidos, y la tierra de sus escogidos será delante de ellos una era y una calzada. Pero la ciudad de mis justos será un estorbo para sus caballos, y comenzarán a pelear entre ellos, y su diestra será fuerte contra sí mismos, y el hombre no conocerá a su hermano, ni un hijo su padre o su madre, hasta que no haya número de cadáveres por su matanza, y su castigo no será en vano. En aquellos días el Seol abrirá sus fauces, y serán tragados en él, y su destrucción será a su fin. El Seol devorará a los pecadores en presencia de los elegidos. Y aconteció después de esto que vi otra hueste de carros, y hombres montados en ellos, y viniendo con los vientos del este, y del oeste hacia el sur. Y se escuchó el ruido de sus carros, y cuando tuvo lugar este tumulto, los santos del cielo lo notaron, y los pilares de la tierra se movieron de su lugar. Y su sonido se escuchó desde un extremo del cielo hasta el otro, en un día. Y todos se postrarán y adorarán al Señor de los Espíritus. Y este es el final de la segunda parábola. Y comencé a hablar la tercera parábola acerca de los justos y elegidos. Benditos sois, vosotros justos y elegidos, porque gloriosa será tu suerte. Y los justos serán a la luz del sol, y los elegidos a la luz de la vida eterna. Los días de su vida serán interminables, y los días del santo sin número. Y buscarán la luz y hallarán justicia con el Señor de los Espíritus. Habrá paz para los justos en el nombre del eterno Señor. Y después de esto se dirá a los santos en el cielo para que busquen los secretos de la justicia, la herencia de la fe, porque se ha vuelto brillante como el sol sobre la tierra, y la oscuridad ha pasado. Y habrá una luz que nunca se acabará, y hasta un límite de días no vendrán, porque las tinieblas primero habrán sido destruidas, y la luz establecida ante el Señor de los Espíritus, y la luz de la rectitud establecida para siempre ante el Señor de los Espíritus. En aquellos días mis ojos vieron los secretos de los relámpagos y de las luces, y los juicios que ejecutan, y se iluminan para bendición o maldición según la voluntad del Señor de los Espíritus. Y allí vi los secretos del trueno, y como cuando resuena arriba en el cielo se oye su sonido, y me hizo ver los juicios ejecutados en la tierra, ya sea para el bienestar y la bendición o por una maldición, según la palabra del Señor de los Espíritus. Y después de eso, todos los secretos de las luces y relámpagos me fueron mostrados, y se iluminan para bendecir y satisfacer. En el año 500, en el mes séptimo, el día 14 del mes en la vida de Enoc, en aquella parábola vi como un gran temblor hizo temblar el cielo de los cielos, y el ejército del Altísimo, y los ángeles, 1000 y 10.000 veces 10.000, se turbaron con gran inquietud. Y la cabeza de los días se sentó en el trono de su gloria, y los ángeles y los justos lo rodearon. Y un gran temblor se apoderó de mí, y el miedo se apoderó de mí, y mis lomos cedieron, y se disolvieron mis riendas, y caí sobre mi rostro. Y Miguel envió otro ángel de entre los santos y me resucitó, y cuando me hubo resucitado mi espíritu volvió, porque no había podido soportar la mirada de este ejército, y la conmoción y el temblor del cielo. Y Miguel me dijo, ¿por qué te inquietas con tal visión? Hasta este día duró el día de su misericordia, y él ha sido misericordioso y paciente con los que moran en la tierra. Y cuando venga el día, y el poder, y el castigo, y el juicio, que el Señor de los Espíritus ha preparado para los que no adoran la ley justa, y para los que niegan el justo juicio, y para los que toman su nombre en vano, ese día está preparado, para los elegidos un pacto, pero para los pecadores una inquisición. Cuando el castigo del Señor de los Espíritus descanse sobre ellos, descansará para que el castigo del Señor de los Espíritus no venga en vano, y matará a los niños con sus madres y a los niños con sus padres.
Después se llevará a cabo el juicio según su misericordia y su paciencia. Y en ese día se separaron dos monstruos, un monstruo femenino llamado Leviatán, para morar en los abismos del océano sobre las fuentes de las aguas. Pero el varón se llama Vigimeth, que ocupó con su pecho un desierto llamado Duidain, al este del jardín donde moran los elegidos y los justos, donde fue llevado mi abuelo, el séptimo desde Adán, el primer hombre que el Señor de los Espíritus creó. Y le rogué al otro ángel que me mostrara el poder de esos monstruos, como fueron separados en un día y arrojados, uno a los abismos del mar, y el otro a la tierra seca del desierto. Y él me dijo: Tú, hijo de hombre, en esto buscas saber lo que está escondido. Y el otro ángel que iba conmigo y me mostró lo que estaba oculto, me dijo lo que hay primero y último en el cielo en lo alto, y debajo de la tierra en lo profundo, y en los extremos del cielo, y en el fundamento del cielo, y las cámaras de los vientos, y cómo los vientos se dividen, y cómo se pesan, y cómo se cuentan los portales de los vientos, cada uno según el poder del viento, y el poder de las luces de la luna, y según la potencia que conviene, y las divisiones de las estrellas según sus nombres, y cómo se dividen todas las divisiones, y los truenos según los lugares donde caen, y todas las divisiones que se hacen entre los relámpagos para que ilumine, y su hueste para que obedezcan al mismo tiempo. Porque el trueno tiene lugares de descanso que le son asignados mientras espera su repique, y el trueno y el relámpago son inseparables, y aunque no son uno ni son indivisos, ambos van juntos por el espíritu y no se separan. Porque cuando el relámpago se enciende, el trueno emite su voz, y el espíritu impone una pausa durante el repique, y se divide por igual entre ellos, porque el tesoro de sus repiques es como la arena, y cada uno de ellos, al repiquetear, está sujeto con un freno, y por el poder del espíritu los hace retroceder, y los empuja hacia adelante según las muchas regiones de la tierra. Y el espíritu del mar es masculino y fuerte, y de acuerdo con el poder de su fuerza lo hace retroceder con una rienda, y de la misma manera es empujado hacia adelante y se dispersa entre todas las montañas de la tierra. Y el espíritu de la escarcha es su propio ángel, y el espíritu del granizo es un ángel bueno. Y el espíritu de la nieve ha abandonado sus cámaras a causa de su fuerza. Hay un espíritu especial en él, y lo que asciende de él es como humo, y su nombre es escarcha. Y el espíritu de la niebla no está unido con ellos en sus cámaras, sino que tiene una cámara especial, porque su curso es glorioso tanto en la luz como en la oscuridad, y en el invierno y en el verano, y en su cámara hay un ángel. Y el espíritu del rocío tiene su morada en los extremos del cielo, y está conectado con las cámaras de la lluvia, y su curso es en invierno y verano, y sus nubes y las nubes de la niebla están conectadas, y el uno da al otro. Y cuando el espíritu de la lluvia sale de su cámara, los ángeles vienen y abren la cámara y lo sacan. Y cuando se difunde sobre toda la tierra, se une con el agua sobre la tierra. Y siempre que se una con el agua sobre la tierra. Porque las aguas son para los que moran en la tierra, porque son alimento para la tierra del Altísimo que está en los cielos. Por tanto, hay una medida para la lluvia, y los ángeles la toman en cuenta. Y estas cosas vi hacia el jardín de los justos. Y el ángel de paz que estaba conmigo me dijo: estos dos monstruos, preparados conforme a la grandeza de Dios, se alimentarán. Y vi en aquellos días cuán largas cuerdas les fueron dadas a aquellos ángeles, y ellos tomaron alas y volaron, y fueron hacia el norte. Y le pregunté al ángel, diciéndole: ¿por qué esos ángeles han tomado estas cuerdas y se han ido? Y me dijo: han ido a medida. Y el ángel que iba conmigo me dijo: estos traerán las medidas de los justos, y las cuerdas de los justos a los justos, para que permanezcan en el nombre del Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. Los elegidos comenzarán a morar con los elegidos, y esas son las medidas que se darán a la fe y que fortalecerá la justicia. Y estas medidas revelarán todos los secretos de las profundidades de la tierra, y los que han sido destruidos por el desierto, y los que han sido devorados por las fieras, y los que han sido devorados por los peces del mar, para que puedan volver y quedarse ellos mismos en el día del elegido, porque nadie será destruido ante el Señor de los Espíritus, y ninguno puede ser destruido. Y todos los que habitan arriba en el cielo recibieron un comando y poder y una voz y una luz como el fuego. Y aquel uno con sus primeras palabras bendijeron, y exaltado y alabado con sabiduría, y eran sabios en la palabra y en el espíritu de vida. Y el Señor de los Espíritus colocó al elegido en el trono de la gloria,
y él juzgará todas las obras del santo arriba en el cielo, y en la balanza se pesarán sus obras. Y cuando alce su rostro para juzgar sus caminos secretos de acuerdo con la palabra del nombre del Señor de los Espíritus, y su camino según el camino del justo juicio del Señor de los Espíritus, entonces todos a una voz hablarán y bendecirán, y glorificarán, exaltarán y santificarán el nombre del Señor de los Espíritus. Y convocará a todo el ejército de los cielos, y a todos los santos de lo alto, y al ejército de Dios, a los querubines, a los serafines y a los ofaninos, a todos los ángeles de poder, a todos los ángeles de los principados y a los elegidos, y a los otros poderes sobre la tierra y sobre el agua. En ese día levantará una voz, y bendecirá y glorificará y exaltará en el espíritu de fe, y en el espíritu de sabiduría, y en el espíritu de paciencia, y en el espíritu de misericordia, y en el espíritu de juicio y de paz, y con espíritu de bondad, y dirán todos a una voz, bendito sea, y sea bendito el nombre del Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. Todos los que no duermen arriba en el cielo lo bendecirán, todos los santos que están en el cielo lo bendecirán, y todos los elegidos que habitan en el jardín de la vida, y todo espíritu de luz que sea capaz de bendecir, glorificar, exaltar y santificar tu bendito nombre, y toda carne sobremanera glorificará y bendecirá tu nombre por los siglos de los siglos. Porque grande es la misericordia del Señor de los Espíritus, y Él es paciente, y todas sus obras y todo lo que ha creado, Él ha revelado a los justos y elegidos en el nombre del Señor de los Espíritus. Y así mandó el Señor a los reyes y a los poderosos y a los exaltados y a los que moran en la tierra, y dijo, abrid vuestros ojos y alzad vuestros cuernos si podéis reconocer al elegido. Y el Señor de los Espíritus lo sentó en el trono de su gloria, y el espíritu de justicia se derramó sobre él, y la palabra de su boca mata a todos los pecadores, y todos los injustos son destruidos de delante de su rostro. Y allí se levantarán en ese día todos los reyes y los poderosos y los exaltados y los que tienen la tierra, y verán y reconocerán cómo se sienta en el trono de su gloria, y la justicia es juzgada delante de él, y ninguna palabra mentirosa es pronunciada delante de él. Entonces les sobrevendrá dolor como a mujer de parto, y tiene dolor al dar a luz cuando su hijo entra en la boca de la matriz, y tiene dolor al dar a luz. Y una parte de ellos mirará a la otra, y estarán aterrorizados, y se abatirán de semblante, y el dolor se apoderará de ellos cuando vean a ese Hijo del Hombre sentado en el trono de su gloria. Y los reyes y los poderosos y todos los que poseen la tierra bendecirán y glorificarán y exaltarán al que gobierna sobre todo, que estaba oculto. Porque desde el principio el Hijo del Hombre estaba escondido, y el Altísimo lo guardó en la presencia de su poder, y lo reveló a los elegidos. Y se sembrará la congregación de los elegidos y santos, y todos los elegidos estarán delante de él en aquel día. Y todos los reyes y los poderosos y los exaltados y los que gobiernan la tierra caerán delante de él sobre sus rostros, y adorarán y pondrán su esperanza en ese Hijo del Hombre, y le pedirán y suplicarán misericordia de sus manos. Sin embargo, ese Señor de los Espíritus los presionará que se apresuren a salir de su presencia, y sus rostros se llenarán de vergüenza, y la oscuridad se hace más profunda en sus rostros. Y los entregará a los ángeles para castigo, para ejecutar venganza en ellos porque han oprimido a sus hijos y a sus escogidos. Y serán espectáculo para los justos y para sus escogidos, se regocijarán por ellos, porque la ira del Señor de los Espíritus reposa sobre ellos, y su espada está ebria con la sangre de ellos. Y los justos y los elegidos serán salvos en ese día, y nunca en adelante verán el rostro de los pecadores e injustos. Y el Señor de los Espíritus morará sobre ellos, y con ese Hijo del Hombre comerán y se acostarán y se levantarán por los siglos de los siglos. Y los justos y los elegidos se levantarán de la tierra, y dejarán de ser de semblante abatido, y serán revestidos de vestiduras de gloria, y estas serán las vestiduras de vida del Señor de los Espíritus, y vuestros vestidos no se envejecerán, ni vuestra gloria pasará ante el Señor de los Espíritus. En aquellos días los poderosos y los reyes que poseen la tierra implorarán a el que les conceda un pequeño respiro de sus ángeles del castigo a quienes fueron entregados, para que puedan postrarse y adorar ante el Señor de los Espíritus, y confesar sus pecados ante Él. Y ellos bendecirán y glorificarán al Señor de los Espíritus, y dirán, bendito sea el Señor de los Espíritus y el Señor de los reyes, y el Señor de los poderosos y el Señor de los ricos, y el Señor de la gloria y el Señor de la sabiduría.
Espléndida en cada cosa secreta es tu poder de generación en generación, y tu gloria por los siglos de los siglos. Profundos son todos tus secretos e innumerables, y tu justicia es inconmensurable. Ahora hemos aprendido que debemos glorificar y bendecir al Señor de Reyes y al que es Rey sobre todos los reyes. Y dirán, ojalá tuviéramos descanso para glorificar y dar gracias y confesar nuestra fe ante su gloria. Y ahora anhelamos un poco de descanso, pero no lo encontramos. Seguimos duro y no lo conseguimos, y la luz se ha desvanecido ante nosotros, y las tinieblas son nuestra morada por los siglos de los siglos. Porque no hemos creído delante de Él, ni glorificaron el nombre del Señor de los Espíritus, ni glorificaron a nuestro Señor. Pero nuestra esperanza estaba en el cetro de nuestro reino, y en nuestra gloria. Y en el día de nuestro sufrimiento y tribulación no nos salvará, y no encontramos respiro para la confesión, que nuestro Señor es veraz en todas sus obras, y en sus juicios y su justicia, y sus juicios no hacen acepción de personas. Y perecemos de delante de su rostro a causa de nuestras obras, y todos nuestros pecados son contados en justicia. Ahora se dirán a sí mismos, nuestras almas están llenas de ganancias injustas, pero eso no nos impide descender de en medio de ellas a la carga del Seol. Y después de eso, sus rostros se llenarán de oscuridad y vergüenza ante aquel Hijo del Hombre, y serán echados de su presencia, y la espada estará delante de su rostro en medio de ellos. Así habló el Señor de los Espíritus. Esta es la ordenanza y el juicio con respecto a los poderosos y los reyes y los exaltados y los que poseen la tierra ante el Señor de los Espíritus. Y otras formas vi escondidas en ese lugar. Oí la voz del ángel que decía, estos son los ángeles que descendieron a la tierra y revelaron lo que estaba oculto a los hijos de los hombres y sedujeron a los hijos de los hombres a cometer pecado. Y en aquellos días Noé vio la tierra que se había hundido y su destrucción estaba cerca. Y se levantó de allí y fue a los confines de la tierra y clamó en voz alta a su abuelo Enoc, y Noé dijo 3 veces con voz amarga, escúchame, escúchame, escúchame. Y le dije, dime, ¿qué es lo que está cayendo sobre la tierra, que la tierra está en tan mal estado y sacudida? ¿No sea que acaso perezca yo con ella? Y entonces hubo una gran conmoción en la tierra y se oyó una voz del cielo y caí sobre mi rostro. Y Enoc mi abuelo vino y se paró a mi lado y me dijo, ¿por qué me has llorado con amargo llanto y llanto? Y ha salido una orden de la presencia del Señor concerniente a los que moran en la tierra, que su ruina se ha consumado porque han aprendido todos los secretos de los ángeles y toda la violencia de los satans y todos sus poderes los más secretos y todo el poder de los que practican hechicería y el poder de la hechicería y el poder de los que hacen imágenes de fundición para toda la tierra. Y cómo se produce la plata del polvo de la tierra y cómo el metal blando se origina en la tierra. Porque el plomo y el estaño no se producen de la tierra como el primero. Es una fuente que los produce y un ángel se para en ella y ese ángel es preeminente. Y después de eso mi abuelo Enoc me tomó de la mano y me levantó y me dijo, ve porque le he preguntado al Señor de los Espíritus sobre esta conmoción en la tierra. Y él me dijo, debido a su injusticia su juicio ha sido determinado y no será retenido por mí para siempre. A causa de las hechicerías que han investigado y aprendido la tierra y los que la habitan serán destruidos. Y estos no tienen lugar de arrepentimiento para siempre porque les han mostrado lo que estaba escondido y son los condenados. Pero en cuanto a ti, hijo mío, el Señor de los Espíritus sabe que eres puro y sin culpa de este reproche relativo a los secretos. Y ha puesto tu nombre entre los santos y te guardaré entre los que moran en la tierra y ha destinado tu simiente justa para reinar y para grandes honores y de tu descendencia procederá una fuente de justicia y santidad sin número para siempre. Y después de eso me mostró los ángeles del castigo que están preparados para venir y desatar todos los poderes de las aguas que están debajo de la tierra para traer juicio y destrucción sobre todos los que permanecen y moran en la tierra. Y el Señor de los Espíritus mandó a los ángeles que salían que no hicieran subir las aguas, sino que las retuvieran porque esos ángeles estaban sobre los poderes de las aguas. Y me alejé de la presencia de Enoc. Y en aquellos días vino a mí la palabra de Dios y me dijo, Noé, tu suerte ha subido delante de mi mucha, sin culpa mucho amor y rectitud. Y ahora los ángeles están haciendo un edificio de madera y cuando hayan completado esa tarea pondré mi mano sobre él y lo preservaré y saldrá de él la semilla de la vida y se establecerá un cambio para que la tierra no quede sin habitantes.
Y haré firme tu descendencia delante de mí para siempre jamás, y esparciré a los que moran contigo, no quedarás sin fruto sobre la faz de la tierra, sino que será bendito y se multiplicará sobre la tierra en el nombre del Señor. Y él encarcelará a esos ángeles que han mostrado injusticia en ese valle ardiente que mi abuelo Enoc me había mostrado anteriormente en el oeste entre las montañas de oro y plata y hierro y metal blando y estaño. Y vi ese valle en el cual hubo una gran convulsión y una convulsión de las aguas. Y cuando sucedió todo esto de ese metal fundido ardiente y de la convulsión del mismo en ese lugar, se produjo un olor a azufre y estaba conectado con esas aguas y ese valle de los ángeles que se habían extraviado la humanidad quemada debajo de esa tierra. Y por sus valles corren corrientes de fuego, donde son castigados estos ángeles que habían descarriado a los que moran en la tierra. Pero aquellas aguas servirán en aquellos días para los reyes y los poderosos y los exaltados y los que moran en la tierra para la curación del cuerpo, pero para el castigo del espíritu. Ahora su espíritu está lleno de lujuria para que puedan ser castigados en su cuerpo porque han negado al Señor de los espíritus y ven su castigo diariamente y sin embargo no creen en su nombre. Y en la proporción en que la quemazón de sus cuerpos se vuelva severa, un cambio correspondiente tendrá lugar en su espíritu por los siglos de los siglos, porque ante el Señor de los espíritus nadie pronunciará una palabra ociosa. Porque el juicio vendrá sobre ellos, porque creen en los deseos de su cuerpo y niegan el espíritu del Señor. Y esas mismas aguas sufrirán un cambio en aquellos días, porque cuando esos ángeles sean castigados en estas aguas, estas fuentes de agua cambiarán su temperatura, y cuando los ángeles asciendan, esta agua de las fuentes cambiará y se enfriará. Y oí a Miguel responder y decir: este juicio con el cual los ángeles son juzgados es un testimonio para los reyes y los poderosos que poseen la tierra. Porque estas aguas de juicio ministran para la sanidad del cuerpo de los reyes y la lujuria de su cuerpo, por tanto, no verán ni creerán que aquellas aguas se mudarán y se convertirán en un fuego que arde para siempre. Y después de eso mi abuelo Enoc me dio la enseñanza de todos los secretos en el libro de las parábolas que le habían sido dados, y él los reunió para mí en las palabras del libro de las parábolas. Y en ese día Miguel respondió a Rafael y dijo: el poder del Espíritu me transporta y me hace temblar por la severidad del juicio de los secretos, el juicio de los ángeles. ¿Quién puede soportar el severo juicio que ha sido ejecutado y ante los cuales se derriten? Y Miguel respondió de nuevo y dijo a Rafael: ¿quién es aquel cuyo corazón no se ablanda al respecto y cuyos riendas no están turbados por esta palabra de juicio que ha salido sobre ellos a causa de aquellos que han conducido así a ellos afuera? Y sucedió que cuando estuvo ante el Señor de los Espíritus, Miguel le dijo así a Rafael: no tomaré su parte bajo la mirada del Señor, porque el Señor de los Espíritus se ha enojado con ellos porque hacen como si fueran el Señor. Por tanto, todo lo que está escondido vendrá sobre ellos por los siglos de los siglos, porque ni el ángel ni el hombre tendrán su parte en ella, sino que solo ellos han recibido su juicio por los siglos de los siglos. Y después de este juicio se aterrorizarán y los harán temblar, porque han mostrado esto a los que moran en la tierra. Y he aquí los nombres de esos ángeles, y estos son sus nombres. El primero de ellos es Amjaza, el segundo Artaquifa, el tercero Armen, el cuarto Cocabel, el quinto Turael, el sexto Rumjal, el séptimo Danjal, la octava Necael, la novena Baraquel, la décima Azazel, la undécima Armaros, la duodécima Batarjal, la decimotercera Busasejal, la decimocuarta Ananel, la decimoquinta Turel, la decimosexta Semapesier, la decimoséptima Getlelal, la decimoctava Turel, la decimonovena Rumael, el 20º Azazel. Y estos son los jefes de sus ángeles y sus nombres y sus jefes, sobre 100 y sobre 50 y sobre 10. El nombre del primero Jecón, es decir, el que extravió a todos los hijos de Dios y los hizo descender a la tierra y los extravió a través de las hijas de los hombres. Y el segundo se llamaba Asbeel, impartió a los santos hijos de Dios malos consejos y los desvió para que contaminaran sus cuerpos con las hijas de los hombres. Y el tercero se llamaba Gadreel, él es quien mostró a los hijos de los hombres todos los golpes de la muerte y descarrió a Eva y mostró las armas de muerte a los hijos de los hombres, el escudo y la cota de malla y espada de guerra y todas las armas de muerte para los hijos de los hombres. Y de su mano han procedido contra los que moran en la tierra desde aquel día y para siempre. Y el cuarto se llamaba Penemue, enseñaba a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce y les enseñaba todos los secretos de su sabiduría.
e instruyó a la humanidad a escribir con tinta y papel, y así muchos pecaron de eternidad en eternidad y hasta el día de hoy. Porque los hombres no fueron creados para tal propósito, para confirmar su buena fe con pluma y tinta. Porque los hombres fueron creados exactamente como los ángeles, para que permanecieran puros y justos, y la muerte, que todo lo destruye, no podría haberse apoderado de ellos, sino que por este su conocimiento perecen y por este poder me está consumiendo. Y el quinto se llamaba Casdeja. Este es el que mostró a los hijos de los hombres todos los golpes inicuos de espíritus y demonios, y los golpes del embrión en el útero para que pase, y los golpes del alma, las mordeduras de la serpiente y los golpes que acontecen a través del calor del mediodía, el hijo de la serpiente llamado Tabaet. Y esta es la tarea de Casbeel, el jefe del juramento que hizo a los santos cuando moraba en lo alto en gloria, y su nombre es Vica. Este ángel le pidió a Miguel que le mostrara el nombre oculto para que lo enunciara en el juramento, para que temblaran ante ese nombre y juramento que reveló todo lo que estaba en secreto a los hijos de los hombres. Y este es el poder de este juramento, porque es poderoso y fuerte, y puso este juramento a caer en la mano de Miguel. Y estos son los secretos de este juramento, y son fuertes a través de su juramento. Y el cielo estaba suspendido antes de que el mundo fuera creado y para siempre. Y a través de él la tierra fue fundada sobre el agua, y de los rincones secretos de las montañas salen hermosas aguas desde la creación del mundo y hasta la eternidad. Y a través de ese juramento se creó el mar, y como su fundamento él puso para ella la arena para el tiempo de su ira, y no se atreve a pasar más allá desde la creación del mundo hasta la eternidad. Y por ese juramento se afianzan las profundidades y permanecen y no se mueven de su lugar de eternidad en eternidad. Y por ese juramento el sol y la luna completan su curso y no se desvían de su ordenanza de eternidad en eternidad. Y por ese juramento las estrellas completan su curso, y él los llama por sus nombres y ellos le responden de eternidad en eternidad. Y de la misma manera los espíritus del agua y de los vientos y de todos los céfiros y sus caminos de todas las direcciones de los vientos. Y se conservan las voces de los truenos y la luz de los relámpagos, y se conservan las cámaras del granizo y las cámaras de la escarcha y las cámaras de la niebla y las cámaras de la lluvia y el rocío. Y todos estos creen y dan gracias ante el Señor de los espíritus y lo glorifican con todo su poder, y su alimento está en cada acto de acción de gracias. Dan gracias y glorifican y exaltan el nombre del Señor de los espíritus para siempre y siempre. Y este juramento es poderoso sobre ellos, y a través de él se conservan y se conservan sus caminos, y su curso no es destruido. Y hubo gran alegría entre ellos, y bendijeron y glorificaron y ensalzaron, porque les había sido revelado el nombre de aquel Hijo del Hombre. Y se sentó en el trono de su gloria, y la suma del juicio fue dada al Hijo del Hombre, e hizo que los pecadores perecieran y fueran destruidos de sobre la faz de la tierra, y aquellos que han llevado al mundo por mal camino. Con cadenas serán atados, y en su lugar de reunión de destrucción serán encarcelados, y todas sus obras se desvanecerán de la faz de la tierra. Y de ahora en adelante no habrá nada corruptible, porque ese Hijo del Hombre ha aparecido y se ha sentado en el trono de su gloria, y todo mal pasará delante de su rostro, y saldrá la palabra de aquel Hijo del Hombre, y será fuerte ante el Señor de los espíritus. Esta es la tercera parábola de Enoc. Y sucedió después de esto que su nombre durante su vida fue elevado en alto a ese Hijo del Hombre y al Señor de los espíritus de entre los que moran en la tierra. Y él fue elevado en los carros del Espíritu, y su nombre se desvaneció entre ellos. Y desde aquel día ya no fui contado entre ellos, y me puso entre los dos vientos, entre el norte y el oeste, donde los ángeles tomaron las cuerdas para medirme el lugar de los escogidos y justos. Y allí vi a los primeros padres y a los justos que desde el principio moran en ese lugar. Y aconteció después de esto que mi espíritu fue trasladado y subió a los cielos. Y vi a los santos hijos de Dios. Estaban pisando llamas de fuego. Sus vestidos eran blancos y sus caras brillaban como la nieve. Y vi dos corrientes de fuego, y la luz de ese fuego brillaba como un jacinto, y caí sobre mi rostro ante el Señor de los espíritus. Y el ángel Miguel, uno de los arcángeles, me tomó de la mano derecha y me levantó y me condujo a todos los secretos, y me mostró todos los secretos de la justicia. Y me mostró todos los secretos de los confines del cielo, y todas las cámaras de todas las estrellas, y todas las luminarias de donde proceden ante la faz de los santos. Y trasladó mi espíritu al cielo de los cielos, y vi allí como una estructura construida de cristales, y entre esos cristales lenguas de fuego vivo.
Y mi espíritu vio el cinto que ceñía aquella casa de fuego, y a sus 4 lados había arroyos llenos de fuego vivo y ceñían esa casa. Y alrededor estaban serafín, querubín y ofanín, y estos son los que no duermen y guardan el trono de su gloria. Y vi ángeles que no se podían contar 1000 y 10,000 veces, 10,000 rodeando esa casa, y Miguel y Rafael y Gabriel y Fanuel y los santos ángeles que están sobre los cielos entran y salen de esa casa. Y salieron de aquella casa y Miguel y Gabriel, Rafael y Fanuel y muchos santos ángeles sin número. Y con ellos la cabeza de los días, su cabeza blanca y pura como la lana y su vestidura indescriptible. Y caí sobre mi rostro y todo mi cuerpo se relajó y mi espíritu se transfiguró y clamé a gran voz con el espíritu de poder y bendije y glorifiqué y ensalcé. Y estas bendiciones que salieron de mi boca fueron muy agradables ante esa cabeza de los días. Y esa cabeza de días vino con Miguel y Gabriel, Rafael y Fanuel, miles y 10,000 de ángeles sin número. Y él vino a mí y me saludó con su voz y me dijo: este es el Hijo del Hombre que ha nacido para la justicia, y la justicia permanece sobre él, y la justicia de la cabeza de los días no lo abandona. Y me dijo: él te proclama la paz en nombre del mundo venidero, porque de aquí ha procedido la paz desde la creación del mundo, y así será contigo por los siglos de los siglos. Y todos caminarán por sus caminos, ya que la justicia nunca lo abandona. Con él estarán sus habitaciones y con él su heredad, y no se separarán de él por los siglos de los siglos. Y así serán largos los días de aquel Hijo del Hombre, y los justos tendrán paz y un camino recto en el nombre del Señor de los espíritus por los siglos de los siglos.